somos del Instituto Bonaerense de Análisis de Proyectos, que tiene bien Florencio Varela, este nuevo ciclo de militancias y resistencias populares a las dictaduras. Bueno, es un espacio en el cual vamos a intentar charlar un poco con lo que tiene que ver con la última dictadura militar principalmente, con lo que fue la militancia en los 70, y bueno, intentando armar también un discurso vinculado a nuestros militantes que, bueno, han peleado por la transformación de un país, por una sociedad más justa, y bueno, estamos en contacto con Gustavo Molfino. Él fue militante de Montoneros, hoy es fotógrafo y bueno, va a estar conversando un poco con nosotros y le damos la bienvenida. Hola Gustavo, buenas tardes, ¿cómo andás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, un poco, en principio, desde ya darle las gracias, digamos, al IVAP por ser el inicio, digamos, de esta serie de entrevistas y charlas, ¿no? A todos y a todas. Bueno, nada, creo que vale la pena un poco encarar el tema desde charlando un poco lo que es la militancia en los 70 y por ahí los inicios, en el caso mío y en el caso de mi familia, ¿no? Originalmente mi familia era de Buenos Aires, de provincia de Buenos Aires, de Saladillo, y con los avatares de la vida que tienen que ver con traslados de mi abuelo y de mi viejo a distintas zonas del país, terminamos en el Chaco. Yo no había nacido, mi hermano mayor tenía en ese momento, no sé, 10, 11 años, y yo no había nacido cuando se instalan en el Chaco. Y por eso toda la militancia política de la familia en los comienzos se desarrolla todo en resistencia, ¿no? A partir de ahí, tengo, nada, un padre que muere a los 39 años, muy joven. Queda mi madre con 36, soltera, con 6 hijos. Yo tenía 1 año y monedas, y mi hermano mayor 13. Y comienza la historia familiar con los clásicos de la clásica militancia estudiantil o barrial. Y bueno, nada, por un lado mi hermano mayor, militante del PRT, del ERP, digamos, en la zona. Él fue corresponsal de Diario El Mundo entre el año 72, 73, 74, hasta que él deja su relación con el partido y pasa casi a una semiclandestinidad. En el año 75 se instala en Buenos Aires. Y en ese proceso, digamos, comienzan un montón de cosas, suceden cosas, ¿no? Pasaban cosas. O sea, todo lo que era la persecución de las 3A en lo que era la familia, un poco muy, muy centrado en él, digamos, ¿no? Lo que era, le incendiaban el auto, allanamientos en mi casa. Claramente la Policía de Investigaciones del Chaco era las 3A, digamos, en ese momento era una cosa, era lo mismo que la otra. Los allanamientos permanentes, hostigamiento de la familia, cosas que eran impensables en algún momento. Previo a Y eso, te interrumpo un sí. segundito. La militancia arranca con tu hermano mayor. Tu mamá, digamos, se sumaría después, porque tu mamá también fue una militante, digamos. Sí, mi vieja hasta ese momento era una madre que incluso mi casa era por decirte, era un centro que pasaban toda la militancia de resistencia, pasaba por ahí, digamos, desde, digamos, compañeros de lo que era Juventud Guevarista, que era mi hermana Alejandra y Lili, y José, estaban más relacionados con la Juventud Guevarista, y mi hermana Marcela con el peronismo de base en ese momento, ¿no? Luego, después que se conoce con Guillermo Amarilla, pasa un poco más a militar en lo que era Juventud Peronista, más relacionada con Montoneros, digamos, en la previa. Mi Bien. vieja nada, mi vieja era una madre, vamos, claramente ama de casa, donde, a ver, ni siquiera se planteaba, no existía en la estructura mental de nadie en ese momento lo que se pensaba, perdón, lo que iba a pasar después, ¿no? Un golpe militar tan atroz, tan sangriento, tan fuerte. En ese momento era todo. Es más, el casamiento de mi hermana y mi cuñado en el año 74 se hace en mi casa, en lo que es la casa familiar,
y terminan cantando montoneros, montoneros, montoneros a los gritos, y mi vieja diciendo, uy, ¿qué van a decir los vecinos? ¿No? O sea, viste esta cosa muy, 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 muy de pueblo, muy, pero todavía era un pueblo Resistencia. Pero sí, no, sí por un lado estaba, digamos, la militancia, digamos, de mis hermanos más de la izquierda tradicional, por decir de una manera, y mi hermana en Juventud Peronista, peronismo de base, más por ese lado. Y yo era un observador, todas esas situaciones, digamos, de las discusiones políticas que sucedían en mi casa, ¿no? O sea, lo que era el peronismo, antiperonismo, eso existía, digamos, mi hermano de la izquierda tradicional, eran enfrentamientos muy fuertes políticamente, ¿no? Con mi hermana que era peronista, No me y quedan uno era dudas. observador de todo eso, uno miraba, y a su vez, esto como detalle, ¿no? Yo observaba todo eso y tenía una hermana, Lili, que yo con 7 Estamos 8 hablando, vos 10 años, más o menos. yo tenía 10 años más o menos, sí, 10 11 años. Mi hermana Lili, digamos, a escondida de mi vieja, porque las cosas eran como a escondidas de mamá, pero a su vez todo el mundo sabía lo que pasaba. Se iba hasta a mi cama de noche y con una luz así muy tenue, una vela, me leía la historia del Che. Entonces, para mí era el idealismo del hombre, el idealismo del revolucionario, a tal punto que en algún acto delirante yo le decía a mi hermano mayor, que quería ir a Tucumán, ¿no? A combatir a Tucumán, estas cosas también de chico, ¿no? Claro. Se vivía todo eso, qué sé yo, yo en esa época dibujaba y pintaba, una vez hice un afiche grande del Che, digamos, había una cuestión muy idealista de lo que estaba pasando en ese momento, porque lo vivía, digamos, a ver, yo siempre digo qué es lo que me tocó y fui creciendo en ese ambiente, ¿no? De compromiso permanente. Y con el paso del tiempo, mi hermana, digamos, Marcela, que estaba más ligada a otro tipo de militancia, más barrial, ella me lleva a un barrio donde ella militaba, en ese barrio donde se peleaba por la canilla, se peleaba porque llegue el agua, porque llegue la luz, bueno, cosas que hasta increíblemente en algunos barrios de provincia de Buenos Aires se sigue peleando por lo mismo y pasaron Parece mentira. 40 años, ¿no? Parece mentira que tengamos estas situaciones todavía en nuestra sociedad, ¿no? Entonces, hay un poco, yo siempre digo, cómo las cosas con el tiempo terminan uniéndose, ¿no? Pero bueno, estas cosas pasaban, y se vivían, nada, Vos era, contabas esto, Resistencia era un pueblito y se sí, veía como la persecución a tu hermano más grande, Miguel Ángel, y contaba, y no, eso tenía que ver con que era un pueblo y todos sabían que mucha de la política pasaba por tu casa. pero sí, pasaba por casa necesariamente. Que yo iba a una escuela que me quedaba a 10 cuadras de mi casa y por ahí un día paso y veo una pintada de las 3A en la pared, y esto también tenía que ver con mi cuñado, ¿no? Es muy grotesca la pintada, pero fue famosa, digamos. Amarilla, puto, comunista, idiota, digamos, ¿no? O sea, ese era el nivel de lo que era el fascismo, los fachos, las 3A en el Chaco, pero esa lástima que en ese momento no tenía 11 años, tenía cámara de fotos y no hubiese sido una foto histórica, Claro. pero claro, o sea, y encima a mi cuñado comunista idiota cuando él era el peronista, bueno, fue una cosa muy, muy loca, ¿no? Pero, nada, estas cosas se vivían, se palpaban, pero a su vez eh, había un clima, a ver, de fiesta en mi casa, digamos, o sea, era digamos, un clima de alegría permanente, unir y venir de gente, de compañeros, que es más, yo nunca supe por ahí quiénes eran los que pasaban, pero con los años, con el tiempo, vos viste que hubo una masacre muy, muy conocida que se llamó Margarita Belén en el Chaco, que fue 24 presos que sacan de la cárcel en pleno año 76, un 13 de diciembre, y los matan en la ruta, digamos, simulan un enfrentamiento. Bueno, muchos de esos compañeros que matan ahí habían pasado por mi casa, habían estado en guitarreadas, nada, son esas cosas, digamos, que uno con el tiempo se va enterando, ¿no? Entonces uno vivió toda esa etapa, este, con, con alegrías y con miedos, con tristezas. ¿Por qué? Porque pasaban cosas jodidas. De golpe
año 74 se casa mi hermana, holgorio, alegría, pasan a la clandestinidad, se van a vivir a Tucumán, perdón, primero hacen Salta, ya clandestinos, después se van a vivir a Tucumán. Por supuesto nosotros no sabíamos, previo a eso pasan como 1 o 2 meses escondidos en Resistencia, y nada, esto era como una cosa, como moneda corriente, digamos. Él se escapa primero y un día van a allanar la casa donde ellos vivían, donde estaba la suegra, mi hermana, mi vieja y mi hermana, ya embarazada en una cama, que eso lo vi yo, porque yo estaba llegando a la casa y veo cómo llega la patota de la Federal, eso fue Policía Federal, llega la patota de la Federal, hombres encapuchados y armados, rompen la puerta, entran y no encuentran, y de hecho creen que mi hermana era una adolescente, era más grande, pero no saben que era ella, sino hasta quizás se lo hubiesen llevado, estas cosas, ¿no? Pero bueno, toda esta cosa se vivía en Resistencia, se vivía no solamente con nuestra familia, está claro, por un montón de compañeros que en el Chaco fue muy característico, digamos, los compañeros que están desaparecidos en general fueron secuestrados en otras provincias, los chaqueños, pero los compañeros que militaban en el Chaco empezaron a ser detenidos ya en el 75. Hay una gran cantidad de compañeros militantes, montoneros, que fueron todos detenidos legalmente y se comieron 9 años, ¿no?, de cárcel, toda la dictadura y un poco más, pero sobrevivieron, están Tal vivos. vez eso lo salvó, ¿no? Exactamente, bueno, ahí se da la cosa, ¿no? Esto yo siempre lo charlo, la contradicción, que en su momento es otro tema y largo para charlar, si el pase a la clandestinidad, si el pase sí o el pase no, ¿no? Pero es un tema muy largo y a debatir. Pero esto sí pasó en Resistencia. Ya en el año 76, instaurado el golpe, mi hermano Miguel Ángel ya se había ido del Chaco, estaba viviendo en Buenos Aires, él estaba viviendo una semiclandestinidad, una especie de que trabajaba legalmente en una agencia de publicidad, pero bueno, medio que casi nadie sabía dónde vivía, solamente la familia, y mi hermana Marcela y Guillermo se habían ido a Tucumán y quedamos en el Chaco, mi vieja, mi vieja, yo y mi hermana Lili ya estaba en Buenos Aires y mi hermano José estaba en el sur por trabajo. En el año 76, después del golpe, mayo, es detenida mi hermana Alejandra. Mi hermana Alejandra era adherente a lo que es Juventud Guevarista, pero militante del gremio Cetera. Claro. A ella la detienen, como yo siempre digo, ¿no? Vamos, tuvimos la suerte, por decirlo de una manera, que la detuvieron, fue una presa legal, estuvo 1 año presa, supimos que no fue torturada, nada, estas cosas también se sabían, y ella logra lo que es la salida del país, ¿viste? La dictadura te daba la opción de salir exiliado del país y no podías entrar más, digamos, a la Argentina, ¿no? Lo que era la opción PEM. Claro. Ella sale hacia Francia. Nosotros, yo quedo con mi vieja, y mi vieja y yo nos venimos a vivir a Buenos Aires, ¿no? Por supuesto, la casa del abuelo estaba en Barrio Montserrat, acá en Capital, pero a su vez la casa donde vivíamos era en Nazca Rivadavia, era en Flores, una casa clandestina, que ahí ya vivíamos con mi hermana Marcela y Guillermo, que ellos ya de Tucumán habían venido para Buenos Aires, ¿no? Esto todo pasaba en un transcurso de 1 año, pasó todo esto. Entonces ya me incorporo a vivir con ellos, mi vieja también. Fue todo un quilombo, digamos, ¿no? Era una casa clandestina, con máxima seguridad. Sabíamos que si algo pasaba, llegaba la patota, ahí había armas cortas y granadas. Sabíamos que había, es más, mi hermana me lo dice en palabras. Esto es un 38, si viene la patota, yo te voy a decir lo que tenés que hacer. Y yo tenía 13 años y fue una realidad, digamos, ¿no? Me dijo eso, o sea, no había forma. Estaba asumido el tema, o sea, yo no entendía otra forma. De hecho, iba al colegio, iba a un colegio secundario, había retomado mis estudios, pero ya era insostenible porque esta cosa de compañeros de colegio, que no podía invitarlos a mi casa, viste, era normal, adolescente, che, vengan a tomar algo acá, no lo podía hacer.
Me iba todos los días para Montserrat, porque en teoría mi domicilio era allá. Me acuerdo, me tomaba el subte del barrio de Boedo, donde estaba mi colegio, a Montserrat, y ahí me tomaba un colectivo para venir a Flores. Nada, era un momento, digamos, de mierda. En esa época, esto también hay constancia, entraba la patota a los colegios, pedía los DNI a los alumnos, te preguntaban el domicilio, te interpelaban, y si vos titubeabas, nada, te esperaban a la salida y te levantaban, digamos. Entonces, toda esta situación, en un momento dije, mira, yo no lo puedo sostener más. Le dije a mi vieja y le dije a mi hermana, yo no quiero ir más al colegio, porque la verdad que no daba más, digamos, la situación. En ese interín llega la oferta, la decisión, digamos, esto era una decisión política, si se quiere, de que nos vayamos a Francia con mi vieja. Entonces empezamos a pensar, Francia, ¿por qué? Porque ya estaba mi hermana Alejandra exiliada ahí. Nos vamos a Francia, mediados del año 77, y nada, llegamos a París, más o menos, mi hermana se ve a mediados del 77, nosotros llegamos en diciembre del 77 a Francia. Nada, nos incorporamos a lo que era la solidaridad, digamos, ¿no? Ahí había un centro de solidaridad que se llamaba CAIS, Centro Argentino de Información y Solidaridad. Mi hermana ya estaba ahí y nada, nos incorporamos a la tarea de denuncia. Yo, nada, digamos, más mi vieja en ese momento y Alejandra participábamos en lo que era ese centro. Y ya después, a mediados del año 78, llega mi hermana y mi cuñado, salen de Argentina, y llegan a París, ¿no? Mi cuñado se va a Italia, es donde se lanza, para esos meses del 78, se lanza lo que era el movimiento peronista montonero, ya se larga oficialmente y públicamente en una conferencia de prensa en Italia, en Roma, y ya después pasa por París y se va para Madrid. En ese interín, finales del año 78, mi hermana Marcela me plantea si me quiero incorporar, ¿no?, a la organización. Yo honestamente no dudé, digamos, ni nada, ni 5 minutos en ese sentido, no tenía... no, es un poco como que no me planteé dudas, digamos, ¿no? Ni tampoco... la decisión fue automática, es decir, sí quiero incorporarme a la organización, a Montoneros, y así fue, ¿no? Me Estamos hablando, acuerdo vos tenías 17 años más o menos. menos, 78, tenía 16 para 17, bueno, fue ahí, 17 años, sí, a veces me pierdo en los años, pero 17 años. Me acuerdo que se lo comuniqué a mi vieja, o sea, no es que mamá quiero, te pido permiso, se lo comuniqué. De hecho, enseguida me fui a Madrid, donde estaba la base nuestra. Ahí me presentan a Marinés Raberta, que yo en ese momento la conozco como Juliana, no sabía quién era. Nada, iba a ser mi responsable en la organización, y yo iba a incorporarme a una estructura que se llamaba de comunicaciones, ¿no? Era un espacio, digamos, de militancia, una estructura que era de enlace entre conducción nacional de Montoneros y cuadros intermedios, digamos. Mi tarea básicamente era la confección de documentos falsos, todo tipo, digamos, DNI, pasaporte, carnet de conducir, todo lo que implicaba armar un equipo de documentación para un compañero para poder trasladarse. Incluso libretas de familia en caso que sea pareja, o, digamos, no, certificado de nacimiento, bueno, todo lo que era un paquete, digamos. Y a su vez, lo que eran los embutes, ¿no? Todo artilugios, juguetes o cosas fabricadas por mí en madera, que implicaba que dentro de esos artilugios iban a ir ya sea DNI en blanco, pasaportes en blanco, o ya realizados, dinero, microfilm, todo lo que era para una estructura determinada. Mi jefe superior, fuera de Marinés, era el segundo jefe montonero, era Roberto Perdía, o sea, yo con él tuve muchísima relación, digamos, casi
permanente, digamos, en mis viajes. De hecho, en una de las casas de Madrid viví con él, con su mujer no me acuerdo si había nacido su hija, pero sí, convivíamos ahí. Y en Y esa eso, casa también, eso sí. se da por vivir en Francia, porque, digamos, vos hasta ahí no militabas, no estabas militando activamente, o sea, se da por Claro, vivir bueno, en Francia, está buena la pregunta, porque en realidad, ¿por qué yo llego ahí? Está bien claro, lo que me porque decís. con la Llego conducción, porque, ¿no? No es no es que, poco. claro, porque llego, no, o sea, había una cuestión de relación personal con mi hermana y mi cuñado era parte del Consejo Superior del Movimiento Peronista de Montones, era casi conducción del movimiento, y en una cuestión de confianza, a mí me ponen en un lugar que tenía que ver con eso, ¿no? Con una cuestión de que tener ganas de militar. Yo no venía de una experiencia ni de base, ni de West, ni de JP, ni ninguna organización social, ni un frente estudiantil, como para decir, viene una militancia histórica, nada que ver, tenía 17 años. Entonces sí hay una cuestión de confianza, de relación personal, digamos, entonces por eso claramente me ponen en ese lugar, ¿no? Y Y más allá nada, de esta inexperiencia en la militancia, digo, ya estabas clandestino, casi clandestino de los 14 años, venías con un desarrollo, digamos, ¿no? Porque pienso, digo, 17 años, tomar la decisión no es ingenua, ahí es bastante consciente porque sufrieron una persecución desde el 74, 75, decías, o sí, sea es que que yo, claramente, yo no la entendí de otra manera, digamos, ¿no? O sea, era no parte de los había, acontecimientos lógicos. claro, era la consecuencia lógica de lo que veníamos viviendo y lo que veíamos que pasaba, digamos. Yo me acuerdo estas cosas, ¿no? Que ahora incluso hubo juicios que tenía que ver con los compañeros desaparecidos en Zárate Campana, ceramistas y qué sé yo, con todos los conflictos de esos años. Yo me acuerdo, así, cuando surgieron los juicios, me acuerdo que en un momento, en el año 76, mi cuñado llega a la casa donde vivíamos, 76, 77, y nos cuenta que los compañeros de las fábricas ceramistas habían tomado la fábrica y nada, después las malas noticias, y no, secuestraron una patota, entró a la fábrica. Todas estas cosas yo me las acuerdo y las vivía, digamos. Yo viví lo que fue el allanamiento en mi casa, el ametrallamiento en mi casa, ya, a ver, no había, digamos. Y aparte había una cuestión, por un lado, de compromiso. Todos sabíamos lo que estaba pasando, todos sabíamos, y ponele, digamos, démosle la posibilidad, una cuestión aventurera, ¿no? Pero evidentemente la aventura tenía que ver con un riesgo de vida, con compromiso militante y aparte siendo consciente que si yo entraba ahí, había como un riesgo y a su vez tenía un compromiso hacia los compañeros, ¿no? Y además Esto no es una... tenías libertad de vida, vamos a decirle, porque tenías que responder a muchos, digamos, comportamientos Mirá, había que no eran propios muchos de la juventud. parámetros, claramente, o sea, había muchas cosas que, digamos, con esto que yo accedo a la militancia y a formar parte de esta estructura tenía que ver con que una cosa, yo a partir del momento de paso a la clandestinidad total, digamos, yo el día que entro a la estructura, dejo mi identidad real, paso a ser Facundo en la organización y me olvido mi nombre legal y ando con documentos falsos desde esa edad, aparte para viajar, todos los viajes que yo hacía internacionales, yo me hacía los Eres mayor de documentos a edad. mí y me los hacía mayor de edad, claro, 21, 22, 24 años, ¿no? Por ahí andaba en ese orden. Y nada, una de las cosas que claramente costaba en esto, digo costaba porque sí era una renuncia. Yo no podía, ¿cómo te explico? Yo no podía tener relaciones con la colonia argentina. Yo no podía ir, por ejemplo, a la Casa Argentina que estaba en Madrid, donde estaba todo el exilio argentino, porque por los riesgos que se implicaba, por la infiltración que existía en esos lugares. Entonces, claramente yo tenía que, o sea, a mí, o sea, veía a 4 personas, por decirte, ¿no? A 10 personas que eran un círculo muy íntimo, digamos, de la militancia, ¿no? Y a su vez mi responsable, Marinés, era muy, digamos, estricta, más allá que yo asumía que tenía que ser así, en los controles que hacíamos periódicos entre nosotros, las casas operativas que teníamos en Madrid, nada, entonces evidentemente, digamos, yo respondía a una base Madrid, o sea, esto es así, también había una división de tareas, yo tenía, por ejemplo, conocí Francia, España, Holanda y Bélgica,
pero yo a Italia tenía prohibido ir, ¿no? Y a países de América Latina, sí, por una cuestión de tarea, de hacer viajes a Centroamérica o a Sudamérica, llevando y trayendo cosas, que era parte de mi trabajo de ser correo, ¿no? Internacional, de moverme llevando y trayendo cosas. Pero bueno, pero nada, había como ciertas restricciones y nada, uno asumía que esto tenía, no podía ser de otra manera y lo entendía, ¿no? Esto era así. Bueno, con el transcurso, digamos, nada, hago lo que era un curso político, hago un curso en documentación falsa, me enseñan un poco por mi pequeño paso en la escuela industrial, tenía un gran manejo de lo que era la madera, todo esto, entonces yo fabricaba algunos embutes que tenían que ver con doble fondos en madera y todas esas cosas, nada. Pongo, digamos, pequeño conocimiento a disposición y después todo lo que me enseñan los compañeros, ¿no? En cuanto a estas tareas. Realizo infinidad de viajes, ¿no? Hay uno que cuento siempre porque era casi, incluso te diría que hasta gracioso, ¿no? Dentro de todo lo que era la clandestinidad. Yo hacía, durante muchos meses hice viajes Madrid-Panamá, Panamá-Madrid, todos los fines de semana, o sea, absolutamente todos los fines de semana, saliendo los viernes en un vuelo de Iberia, llegaba a Panamá los sábados y el sábado mismo volvía en el mismo vuelo, me quedaba 5 o 6 horas en Panamá y volvía en el mismo vuelo. El vuelo hacía escala técnica en La Habana, bajaban todos los pasajeros, nos ponían en un lugar de tránsito, venía un agente cubano, digamos, un compañero que teníamos las primeras veces una forma de identificarnos, ¿no? Que sea una revista doblada, una curita en la mano, para que él supiera que era yo y sabía un poco por ahí. Entonces me sacaba a una habitación y en esa habitación, tanto de ida como de vuelta, de Madrid a Panamá, Panamá a Madrid, me entregaban, yo llevaba de Madrid cosas para los compañeros que estaban en Cuba. Entonces entregaba, digamos, embutes que tenían que ver con comunicaciones de la conducción de Madrid y todo esto a los compañeros de Cuba. Y en el viaje de vuelta, yo recogía la respuesta a Madrid de estas informaciones. Entonces esto lo hice mucho tiempo, por supuesto durante esos 6 meses, imagínate, coincidía con mismas azafatas, mismos comisarios de a bordo, o sea, pues llega un momento que te terminas conociendo con la gente y había todo un discurso que era que teníamos una empresa Madrid, Panamá, la tecnología era otra, digamos, ¿no? Bueno, esto lo Hoy no hice. se podría, eso no se Hoy podría hoy. no, olvídate, hoy no existe eso. Nada, son como digamos, todas las realidades llevan a Claro. cosas tan diferentes que incluso, no, yo el otro día le decía a un compañero que una carta vos despachabas en el correo en Francia y demoraba 30 o 45 días llegar a Buenos Aires, digamos, hay cosas que nada, son así, claro, son así. Y en todo el año 79, bueno, hice mucho ese viaje, los primeros meses, y en el medio, un compañero, Quique Lovey, que era dirigente de Ligas Agrarias, me plantea, Gustavo, ¿me permitís interrumpirte un sí, segundito antes de arrancar a esa historia que es muy interesante y que va a demandar un tiempo? Tenemos que hacer una pequeña tanda publicitaria, dale, eh, pero antes, bueno, hay un montón de comentarios saludándote, escuchando tu bueno, experiencia, tenemos muchos compañeros de las cooperativas. El muy IVAP bien, es un espacio que tiene una comunidad muy importante del programa Fines, que es un programa de secundaria, con muchos egresados, con muchos estudiantes, entonces esto es como parte lo conozco. de reconstruir una historia que, bueno, en muchos casos ha sido contada por los vencidos, por los vencedores, mejor dicho, y bueno, la verdad es que es muy importante poder hacer un revisionismo, que es parte de lo que estamos haciendo, así que bueno, la verdad es que es muy interesante. Vamos a hacer una tanda publicitaria y en 3 minutitos vamos a estar de vuelta al aire, ¿sí? Dale, salgo, ¿no? De acá. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Luis Piccoli, soy integrante del Instituto Bonaerense Análisis Proyecto, que tiene sede en Florencio Varela, el IVAP. Hace muchos años nos dedicamos pura y exclusivamente a la inclusión educativa, al derecho a estudiar, al derecho a aprender. Trabajamos mucho la inclusión en todos los aspectos y hoy, en tiempo de pandemia, en un momento muy duro para la sociedad argentina, estamos trabajando el armado de merenderos comunitarios y ropero comunitario.
Te pedimos que nos des una mano, que nos ayudes a ayudar. Ropa limpia que ya no uses para poder compartir de invierno y fundamentalmente que nos ayudes, si no puedes con ello, en harinas, con leche, con grasa, con aceite, y ahí te dejamos nuestro CBU. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Luis Piccoli, soy integrante del Instituto Bonaerense Análisis Proyecto, que tiene sede en Florencio Varela, el IVAP. Hace muchos años nos dedicamos pura y exclusivamente a la inclusión educativa, al derecho a estudiar, al derecho a aprender. Trabajamos mucho la inclusión en todos los aspectos y hoy, en tiempo de pandemia, en un momento muy duro para la sociedad argentina, estamos trabajando el armado de merenderos comunitarios y ropero comunitario. Te pedimos que nos des una mano, que nos ayudes a ayudar. Ropa limpia que ya no uses para poder compartir de invierno y fundamentalmente que nos ayudes, si no puedes con ello, en harinas, con leche, con grasa, con aceite, y ahí te dejamos nuestro CBU. Bueno, acá volvimos para seguir conversando con Gustavo. Le recordamos que para nosotros es muy importante la campaña de financiamiento, porque bueno, tenemos varios comedores populares en los cuales estamos trabajando en Florencio Varela principalmente. Y bueno, en este contexto de pandemia, para nosotros es muy importante el apoyo de todas y todas. Y parte de estos encuentros es un poco para acompañar eso. Así que bueno, quería remarcarlo antes de comenzar. Y nos habíamos quedado, Gustavo, y justo nos habíamos quedado en cuando se ponen en contacto con vos desde Chaco, ¿no? Desde No, bueno, Quique. sí, en realidad el compañero Quique Lobey, dirigente de Ligas Agrarias, ya estaba en el exilio, formó parte también del movimiento peronista montonero, era un poco el responsable o jefe, por decir una manera, de lo que era la rama agraria del movimiento. El movimiento se dividía en ramas, ¿no? Rama política, rama femenina, rama juventud, rama sindical, rama agraria y alguna rama que por ahí me puedo estar olvidando, pero bueno, pasaron algunos años. Pero bueno, Quique era de la rama agraria. Nada, y bueno, ¿qué había sucedido? Las ligas agrarias en el Chaco, cuando vino
la dictadura, los compañeros que eran muy conocidos, se levantan al monte, ¿no? Se esconden todos en el monte chaqueño. Digamos, hay un gran compañero, digamos, que tuve la suerte de conocerlo, de Luis Piccoli, nada, que fue parte de las ligas agrarias. Un poco mi cuñado, me voy un poquito para atrás, años 76, 77, los compañeros de las ligas agrarias en el monte estaban completamente desenganchados de la organización y sobreviviendo el operativo de búsqueda de ellos por parte del ejército, que fue feroz, digamos, ¿no? Los Que además en compañeros, esa época, un poco que hablamos esto de la tecnología y todo, en esa época también era mucho más fácil la persecución en el norte, mucho menos poblado, mucho más no, 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 autoritario, ¿no? sí, sí, totalmente, o sea, la cosa, y muy, muy grosa. Y los compañeros, ya había, digamos, dirigentes de ligas agrarias, dirigentes campesinos, norte de Santa Fe, de Chaco, de Corrientes, de Formosa y de Misiones, ¿no? Y algunos militantes de lo que era Juventud Peronista incluso, que se habían levantado al monte, ¿no? Nada, mi cuñado en el año 77, con el afán de reengancharlos, viajaba permanentemente al interior del Chaco, disfrazado digamos, de chacarero, de gente de peón golondrina en realidad, porque era bien negro él y se vestía, digamos, como peón golondrina, y se tomaba el tren en Buenos Aires, y era un tren que iba al interior del Chaco por Santa Fe, por Rosario y Santa Fe, y así había tostado Santiago del Estero y entraba a lo que era Roque Peña, ¿no? Hasta que logra, en esos años, logra engancharlos a los compañeros. Y... No, ahí está bien. Logra engancharlos a los compañeros y entonces, bueno, comienza a una... Y ahí saca, digamos, del interior del Chaco, saca lo que es a Piccoli y a Molina, ¿no? Lo saca, lo saca a Buenos Aires y los hace salir fuera del país, ¿no? Ellos son parte de lo que es la conducción, digamos, de lo que era ligas agrarias. En ese interín, Cuando te refieres a lo sacás vos o vos después no, lo venís a saca, sacar a no, no, otros. lo saca él, salen ellos por su cuenta. Todavía yo Bien. no entro en la escena. Año 79 se larga lo que es Contraofensiva Montonera, que es toda la organización político-militar, digamos, de Montoneros, lanza una ofensiva contra la dictadura militar que tenía que ver con acciones armadas, acciones políticas y acciones de propaganda, ¿no? Es importante esto porque tiene que ver con grupos, digamos, que iban exclusivamente a tareas militares, grupos que iban a tareas de acción de propaganda, que eran con las famosas transmisiones e interferencias televisivas, y los compañeros que venían a la Argentina a desarrollar tareas políticas, digamos, desde relacionarse con sindicatos, relacionarse con políticos de distintos partidos, incluso en esa época empezó a funcionar la multipartidaria, digamos, de que estaba el radicalismo, el partido intransigente, bueno, todo esto tenía que ver con un acercamiento de la organización y provocar, digamos, intentar provocar que la dictadura empiece a retirarse. Fue todo un plan, digamos, donde todos los militantes de Montoneros estuvimos, digamos, abocados a esa tarea, cada uno desde su lugar de militancia, ¿no? En el caso mío era una estructura, digamos, de asistencia, digamos, a los compañeros que viajaban por el mundo y entraban y salían incluso de Argentina. Por eso salen los compañeros, digamos, Piccoli y Molina, y vuelven a la Argentina. Ellos son uno de los primeros compañeros que caen de contraofensiva, que caen en el interior del Chaco. Y a su vez, hay otros compañeros de ligas agrarias que lo que hace Lobey es sacarlos fuera, digamos, del monte a Buenos Aires. Entonces, a mediados de año, te diría que julio, agosto, para más o menos ubicarte y ubicarlos, digamos, me plantean la necesidad de que yo entrara a la Argentina y viniese a Buenos Aires y que les confeccionara documentos falsos a todos estos compañeros, que eran varios y tenían familia, un montón de cosas, y que los sacara fuera del país. Por supuesto que esto también no cae del cielo, digamos, hay una cuestión también de confianza y de conocimiento
por parte de, digamos, de Quique Lobey con relación con mi cuñado, y aparte una cuestión de confianza hacia mí. Evidentemente ya a esa altura, digamos, creo que mi hermana y mi cuñado ya estaban en la Argentina, ya habían entrado ellos también en la etapa de contraofensiva, entonces yo ya estaba haciendo mi juego, digamos, personal, en el sentido que ya era una cuestión de confianza Y, y, hacia mí. y también tu confianza de que no podía haber un infiltrado ahí queriendo, ¿no? Que marcar a la persona que Y serías vos, que era sí, la que hacía sacar a los pasaban, compañeros. claro, la confianza pasaba por un montón, digamos, de lugares, y tenía que ver justamente con lo que vos decís, digamos, ¿no? Entonces me plantean eso, me acuerdo que la reunión participó Quique Lobey, perdía, el segundo jefe montonero, donde me plantean la situación, y yo digo que sí, ¿no? Entonces yo digo, bueno, eh, pregunto cosas bien operativas que tenían que ver con cuántas familias eran, cuántos compañeros eran, para saber qué tenía que llevar a la Argentina, cuántos pasaportes, cuántos DNI, cuánto dinero también, que tenía que ver con pagar pasajes, pagar un montón de cosas, y un dinero, digamos, que era mío para moverme, que eran mis pasajes, y también la posibilidad de que en algún momento hubiese algún aprete en algún aeropuerto y tuvieras un solvente como para decir, pagás una cometa, digamos, o sea, todo estaba previsto, y a su Claro. vez no manejábamos con efectivo, no existía ni la tarjeta, aparte éramos todos clandestinos, y no existía el papel legal, digamos, ¿no? Entonces sí o sí era todo efectivo. De Y hecho, ¿te acordás bueno, más o menos cuántos pasaportes, o sea, cuántas personas hay en ese? mirá, Porque tenés que esconderlos todos. sí, eran creo que 4 o 5 familias, con hijos incluso chiquitos, y después eran algunos compañeros individuales, digamos, que salían solos, que digamos que no tenían pareja en ese sentido, a eso me refiero. Pero no, pero han sido una quincena de compañeros, digamos, ¿no? Y a su vez, no solo venía con esa tarea de la Argentina, sino venía con otra tarea de traer un embute, que en el embute evidentemente venía documentación y instrucciones y dinero para otro compañero, y también para mi hermana y mi cuñado, que estaban ya acá. Entonces, una de las cosas, bueno, lo primero que hago es planificar mi viaje, Madrid, Río, Río, Sao Paulo, Asunción, Asunción, Buenos Aires. El primer vuelo es Madrid, Río, Río, Sao Paulo. En Sao Paulo bajo, hago cambio de avión, hago cambio de documentos, rompo los que tenía y saco otros nuevos, por una cuestión también de seguridad, habilito otros documentos y voy para Asunción. En Asunción, y yo siempre cuento esto porque tiene que ver con una realidad, en Asunción me agarra, por decirte de una manera, me agarra miedo, vamos a ser claros. A esa altura, Que puede pasar, ¿no? Con todo lo que sí, venía sucediendo. pasaba, ¿no? Y aparte nosotros sabíamos todo lo que estaba pasando, me agarra un poco de miedo, digo, uy, no entro, decido casi no entrar a la Argentina. Me acuerdo que esa tarde caminé por Asunción, fui a cenar, y cuando me voy al hotel, duermo, y al otro día me levanto con la decisión firme de entrar a la Argentina. A ver, primó, si se quiere, digamos, el pensar que 3 estructuras diferentes me estaban esperando, pues yo iba con instrucciones y dinero para las 3 estructuras. Y ni hablar de los compañeros y compañeras de ligas que estaban esperando desesperadamente que viniera el emisario, digamos, a otorgarle el salvoconducto, por decir de una manera, para salir de la Argentina. Al otro día me levanto, voy, saco el pasaje, me acuerdo, en la empresa La Internacional, entro y llego a Buenos Aires, con instrucciones muy precisas. Nosotros teníamos casi, y esto lo hice yo también muchas veces, como muy claro que había cosas que había que ser muy claro y contundente. Cómo tomar un taxi, qué información darle al taxista. Todos sabíamos lo que pasaba con muchos de los taxistas, que en general eran informantes o de los servicios. O sea, nada, me acuerdo que me fui a un hotel en Nazca, esto fue en San Pedrito y Ramón Falcón. Era un hotel que yo ya lo conocía por pasar, hemos vivido en ese barrio. Entonces al taxista le digo justamente Nazca Rivadavia, ¿no? Entonces te tiraban al 7000, no, a 7300, o sea, había que estar ducho en estas cosas,
porque donde te detectaban que vos titubeabas, podía pasar cualquier cosa. Nada, son cosas que pasaban en el momento y cómo se vivía el momento. Yo siempre, esto lo cuento, digamos, con una fluidez, pero por dentro había una tormenta de sensaciones, digamos, ¿no? Ni hablar que todo lo que ya se sabía en el exterior se sabía mucho más que acá, de los campos de centros clandestinos de detención, bueno, nada, un montón de cosas. Nada, me instalo en ese hotel y desde ese hotel opero, ¿no? Incluso tengo una cita con un compañero que no sabía quién era, que era por esta cuestión de ligas agrarias. Me acuerdo que fue la cita en Diagonal Sur, donde está el Monumento Roca, acá en Capital, que había una casa Muñoz, que había la tienda de ropa famosa de aquellos años. Yo tenía que estar mirando ropa, se iba a acercar un compañero, me iba a preguntar, tenía que tener una revista Gente doblada en dos, una curita en la mano, llevarla acá, se me iba a acercar porque me iba a ver, me iba a decir, no sabés dónde hay una farmacia, entonces yo le tenía que contestar, farmacia no, pero un almacén acá a 2 cuadras, o sea, nada que ver. Si yo contestaba eso, estaba todo bien y hablábamos. Si yo le decía dónde había una farmacia, estaba todo mal. Entonces él tenía que seguir caminando. Bueno, todas estas cosas también del momento de identificarse. ¿No? Yo no sabía quién era él tampoco sabía en qué condiciones estaba yo, incluso dando todas las coordenadas, ok, digamos, ¿no? Nada, nos juntamos, charlamos, bueno, mañana nos vemos, por dónde te paso a buscar, él iba a pasar a buscarme en un auto, yo traía una valija de cuero muy pesada, que en todos los dobles fondos venían todos los pasaportes, todos los DNI, todas las libretas de familia, los sellos, todo lo que es lo necesario para hacer la documentación. Me pasa a buscar por una esquina que acordamos, me sube a un auto y salimos. Después de un rato me dice, agárrate, cerrate, era bajar la cabeza y mirar para abajo, no ver dónde íbamos. Hicimos no sé cuánto tiempo en el auto, en un momento nos metimos en un garage, bajamos del auto, me dice, no mires el piso donde tocamos el ascensor, ya todo para resguardar. Me acuerdo que entramos subimos, nunca supe el piso tampoco, entro en un departamento donde yo paso con la valija, él cierra la puerta y era un pasillo largo, yo no sé si era tan largo como lo sentí en ese momento, Eterno. era un pasillo eterno, ventanas hacia la calle, todas cerradas, y digo, uy, la verdad que honestamente pensé que perdía, ¿no? Yo llevaba la pastilla de cianuro, pues yo sabía que la situación de detención o de secuestro mío implicaba de que yo podía cantar una cantidad de compañeros y aparte yo sabía que la tortura era terrible. Entonces dije, eso a mí no me iba a pasar. Entonces, lo había decidido yo, esa es una decisión personal que yo tomé en ese momento. Caminamos y al final del pasillo abre una puerta y que ahí como que respiro porque era una oficina, digamos, llena de afiches de Montoneros, de Evita, de afiches del Che y compañeros que me estaban esperando, me dijo, bienvenido, qué sé yo, como que ahí me relajo. Yo ahí me acuerdo que dejo la valija, la rompemos porque había que realmente romperla a martillazos, la abrimos toda, sacamos toda la documentación, enseño a una pareja de compañeros que estaban ahí a confeccionarlos, le doy todas las indicaciones, venían con una cartilla de cómo armar el set de documentación, hago algunos y ya le dejo a ellos la cosa y yo ya me sacan de ahí, tuve creo que no sé si 1 o 2 días en esa casa y ya después ya me fui de vuelta y ya emprendí también camino a las otras estructuras. Tuve una cita en Capital con un compañero y después la última cita era con mi hermana, ¿no? Que a ella le habían dicho, le habían informado por las formas de comunicación que teníamos, que que viajaba a Buenos Aires Benjamín, y cuando me vio ella nunca asoció que Benjamín era yo, y nada, fue por un lado la gran alegría de vernos, esto fue agosto del 79, La última y vez. después nada, fue charlar un rato, le entregué unas cosas que yo traía para ellos,
y nada, nos separamos. Y yo lo que le pido a ella es, justamente, es verlo a mi cuñado, ¿no? Que con él iba a ser una charla más política. Y de hecho me hace una cita para 2 días después, eh, en la zona de Facultad de Medicina. Mi cuñado andaba disfrazado, digamos, en ese momento de profesor universitario y recorría las universidades, qué sé yo, y nada, se hacía sus tiempos, ¿no? Ahí nos juntamos en un barcito de la zona y nada, charlamos de política, de cómo iba la contraofensiva, lo que pensaba él, qué pasaba con los políticos y con algunos gremios que cuando ellos los visitaban, la recepción que había, digamos, en su momento que no era muy buena. Él me contaba que algunos le decían muy bien muchachos, muy valientes, pero vuélvanse al exterior, que ya va tiempo para volver. Todas estas cosas, que yo, a él se lo decían, él, me acuerdo, me decía que se veía con Vittel, que fue un viejo peronista chaqueño que fue presidente del PJ mucho tiempo. Nada, con los ADI, bueno, con la CGT del momento, bueno, todas esas cosas. Nada, entonces, bueno, ahí yo termino mi tarea con ellos y ya preparo mi salida del país. Salgo todo por tierra, hago un viaje Buenos Aires, Santo Tomé Corrientes, Sao Borja, Brasil, subo hasta Río de Janeiro, estoy una semana en Río, porque ahí empiezo a tener los controles de los agrarios que empiezan a salir, eran controles telefónicos, donde ellos deberían comunicarse telefónicamente a la base Madrid, la base Madrid me informaba a mí, a lo que era Río, y ya sea por teléfono o por telegrama, también se usaba mucho el telegrama en clave, digamos, ¿no? Ahí, bueno, ya una vez que eso se termina, vuelvo a Madrid. En todo este interín, mi vieja la habían operado en París, y paso a verla a ella, me acuerdo, y después vuelvo a Madrid y me reincorporo nuevamente a todo mi, mi militancia habitual en ese momento. Y tuvo que ver también seguir conectado con los agrarios. Me acuerdo que a una pareja de compañeros de las ligas los llevo a París, que ellos se tenían que hacer unos tratamientos de salud, donde yo los acompaño, estoy con ellos. Nada, después volvemos a Madrid, nos juntamos todos en una casa en las afueras y de ahí partimos a Medio Oriente, toda la banda, digamos, agraria, ¿no? Y nos vamos, para recordar bien, octubre y noviembre, mediados de octubre o principios de octubre y todo noviembre. Me acuerdo por qué la fecha, ¿no? 79, ¿no? 79. Porque en ese interín, estando en Beirut, llega un telex. Perdón, seguí siendo menor de edad hasta esa época. Sí, cumplo los 18 justamente en Beirut, digamos, ¿no? Claro, eso es una fecha que a mí, mi cumpleaños es el 4 de noviembre, a mí también me marca como Claro. saber que en noviembre estuve. Y a su vez octubre, porque estando ahí, el 17 de octubre, secuestran a mi hermana y a mi cuñado en Buenos Aires. Y llega un telex informando esto. Quique Lovey, que todos los compañeros conocían a mi cuñado, Quique Lovey, espera que voy a sacar el sonido de esto, disculpame. Cuenta a los compañeros agrarios que había una mala noticia para los compañeros de la zona norte de Argentina, y cuenta esto, ¿no? Como nadie sabía que yo era pariente, me la tenía que morfar. Me acuerdo que me la aguanté y después más tarde hablé con él y me dijo, bueno, pasó esto, me contó un poquito más. Mucha información no se tenía, pero nada, así fue. Ya cuando salimos de Beirut. Solo te enterás eso, o sea, te enterás que tu hermana y tu cuñado son secuestrados, digamos. O ya te enterás que fueron asesinados, no, que son Exactamente, hasta secuestrados. ahí secuestro. Sí había una versión, que esto también corrió en la familia, que mi hermana
cuando entra la patota, sale con un arma y se tirotea con los milicos y ella cae herida. Esto es una versión de los vecinos, que es muy posible que haya sido así. Y de hecho, cuando yo vuelvo a Madrid, me estaba esperando mi vieja, y ahí mi vieja me dice que, que bueno, que por lo menos sabemos, casi palabras textuales, que la flaca murió combatiendo y no cayó en manos del enemigo, que era lo que ella siempre nos decía: yo nunca me voy a entregar viva. Nada, esto Y nos además dio como sabiendo lo que una... les pasó a las compañeras mujeres, además cuando caían. Exactamente, no, ni hablar, ni hablar. Bueno, esto queda como un hecho para nosotros, ¿no? De hecho, fue un encuentro muy emotivo con mi vieja, lloramos un poco, qué sé yo, pero bueno, como que la vida continuaba. Yo me incorporo a la base en Madrid y después llega fin de año haciendo lo mismo de siempre, digamos, haciendo desde también un poco a mi trabajo de hacer documentos, se sumaba el hacer la foto de los DNI de los compañeros, de hacer la foto, el revelado, bueno, todo lo que se hacía con la fotografía en ese momento, para confeccionar los documentos. Sigo haciendo eso un tiempito y llega fin de año, fin del 79, y me voy a la casa de mi hermana, en París, con mi vieja, ¿no? Y pasamos Navidad juntos, y entre Navidad y Año Nuevo me llega una notificación, digamos, de mi responsable, de Juliana, de Marinés, diciendo que debía viajar urgente a Madrid. Me junto con ella y me, me, me da instrucciones diciendo que debía trasladarme a un país de Sudamérica y debía montar dos bases, ¿no? Entonces el país era Perú, me explica que iba a haber elecciones en Perú, entonces íbamos a instalar una base nuestra, donde iba a haber una reunión en Lima entre compañeros que venían de México, Panamá y entraban a la Argentina, y muchos compañeros que salían de Argentina a Lima. Nosotros les entregábamos instrucciones, se iban a juntar con un comandante nuestro, eso no me lo dice, eso se mantiene en secreto, y los compañeros volvían a la Argentina. Un poco iba a ser una base transición, de tránsito, digamos, ¿no? Entonces yo debo trasladarme a Lima, me dice que era una operación, me dice, estrictamente secreta, casi todo lo que yo hacía era secreto, pero esto ella me acuerdo que pone mucho énfasis en esto, que era muy secreto. Y bueno, me traslado a Lima en enero, me instalo en un hotel, opero desde el hotel, en Miraflores, en el barrio, y de hecho hago lo que hacíamos habitualmente, ¿no? Alquilo una casa, alquilo un auto, era con el auto que íbamos a movernos, era un Volkswagen, un escarabajo, ¿no? Un Volkswagen de esa época. Alquilo el otro departamento y eran las dos bases que íbamos a tener. En una de ellas íbamos a vivir nosotros, ¿no? Con ella y con alguien más que yo hasta ese momento no sabía. Y después, bueno, se arma toda la logística, ¿no? Tenía que ver con la llegada de armas cortas que teníamos que tener, que eran armas defensivas, por si llegaba la patota, aunque la hipótesis era que, como iba a haber una transición hacia la democracia, no iba a pasar nada, digamos, esa fue un poco la cosa. Pasado el tiempo, llega Marinés, ya con el departamento alquilado, se instala en el departamento conmigo, y con el tiempo llega Roberto Perdía con su mujer, el segundo jefe, ¿no? El montonero, que también se instala en casa. A su vez, cada uno tenía sus tareas, su tarea concreta. En el caso mío, era preparar la documentación, tener separado todo y organizado, un montón de dinero que estaba separado también para los compañeros, eso iba a ser usado en algún momento, y mi tarea era recorrer, ya sea jugueterías y cosas donde yo, en esos juguetes, dentro de esos juguetes, debería armar los embutes. Cajitas de música, donde yo podía meter dinero, o DNI, o microcasero, microfilm, y todas estas cosas que uno habitualmente hacía. Era siempre innovar para no repetir las mismas. Claro. Entonces cada uno tenía, digamos, su tarea. Y tampoco nadie sabía lo que hacía el otro. Esto era norma en nosotros, digamos. No preguntar y que no te pregunten, digamos. Entonces Claro. era por ahí, largas horas leyendo o largas horas instruyéndote políticamente, o incluso esparcimiento. Nada, jugando a las cartas, pero
nadie indagaba sobre quién era. Marinés sabía quién era yo, por una cuestión también de confianza, pero yo no sabía ni quién era ella, o sea, yo no sabía nada, solamente sabía que ella tenía 2 hijas pequeñas que habían quedado en la guardería de Cuba, ¿no? Nada más, otra cosa no sabía, solamente era Marinés para mí. Roberto Perdía sí sabía quién era, un tipo, una persona pública. Y en un momento que yo sé que empezaron a llegar compañeros, estos que venían de Panamá, los que venían de Argentina, qué sé yo, en un momento me dice Marinés, me dice que llegaba, que al otro día llegaba mi vieja. Y ahí un poco yo tomo conciencia de que mi vieja llega a Lima y ya es parte de la misma estructura que soy yo. Una cosa que, por un lado, no me sorprende, porque también había como un compromiso familiar político, o sea, ella tampoco entendía, por esto también me entero con el paso del tiempo, con los años, ¿no? Ella entendía que no había otra opción que militarla y que hacer algo para que la dictadura se termine. Entonces, la vieja llega ahí, bueno, nos saludamos, ni ella me preguntó, o sea, sí, Cola, ¿cómo estás? Casi te digo que ni me acuerdo el diálogo, pero sí Claro. convivimos unos meses. Yo sé que mi vieja salía, que cubría citas, cuando dio citas es encuentros con compañeros que llegaban del exterior y ella los alojaba en distintos hoteles de que ya los teníamos previsto, o algunos en la otra casa que teníamos como base, ¿no? En realidad había un compañero en la otra casa. Nada, bueno, estas cosas que ella no me preguntaba lo que hacía, ni yo le preguntaba a ella lo que hacía, sí que existía No se evidentemente. podía. No, no se podía, pero aparte estaba ya instalado en nosotros. A ver, así como en Claro. este momento para muchos está instalado el uso del barbijo, para nosotros en ese momento estaba instalado que no podías preguntar, ¿no? Entonces Ni a la era, vieja. es que no nos salía a preguntar, ¿no? Yo no le decía a dónde vas cuando salía. Sí, teníamos todas las normas de seguridad que tenían que ver que si la vieja salía a las 5 de la tarde, a las 7 de la tarde, como mucho, tenía que estar de vuelta si no entrábamos en emergencia. O sea, las salidas también eran muy cortas, ¿no? Igualmente yo, si yo salía, yo tenía plazo máximo que volver a las 2 horas a la casa si no entrábamos en emergencia. Y así cada uno de nosotros. Y ahí yo asumo de que la vieja está, digamos, incorporada ya, casi te diría, a la organización. Y te diría que ni siquiera desde un a ver, ¿cómo explico esto para que no suene feo? Pero ni siquiera desde un convencimiento ideológico. Era el lugar que le tocaba como madre, era el lugar que le tocaba como si se quiere, ya víctima de cosas que estaban pasando en la Argentina. Tené presente que en la Argentina hay algo que no conté, pero lo voy a hacer chiquitito. Habían detenido a mi hermana Alejandra, había salido del país. Habían detenido a mi hermano mayor, Miguel Ángel, en Buenos Aires, eso no lo pasé por alto, en el 79, en febrero, marzo del 79, lo detienen, lo hacen mierda en Buenos Aires, lo llevan al Chaco, está un tiempo desaparecido, hasta que porque se mueve la familia, y se mueve su mujer, se mueven los compañeros del Chaco y logran rescatarlo, digamos, de que lo tiren del puente Chaco Corrientes, estaba ya destrozado, lo legalizan, lo condenan a 18 años, 30 años del Consejo Militar de esa época, nada, pero salvo, o sea, todo esto ya nos venía pasando en la familia, entonces como que las cosas iban pasando. Y después había sido lo de mi hermana y mi cuñado en el final del 79, en octubre, entonces era como por eso siempre digo, quizá no desde el convencimiento ideológico, sino que era el camino que ella entendía que era donde tenía que estar. Y esto lo cuento porque hay un detalle, digamos, que con el paso de los años, en el medio del juicio, el Quique lo ve y nos cuenta en un momento que se encuentra, después de lo de mi hermana y mi cuñado ya, después de toda esa desgracia, que le dice, ¿por qué no te vas a Francia con Alejandra? Y mi vieja le contesta, ¿qué voy a hacer en Francia? No tengo nada para hacer en Francia. Yo tengo que estar donde están los compañeros que son los compañeros de mi hermana, de mi hija, digo. Entonces, poco desde ese lugar existió el compromiso. Y de hecho, digamos, así fue, ¿no? Así fue una realidad. Ahí llega el momento, digamos, de esta historia, digamos, entra en crisis la base de Lima, porque
¿cómo te explico? La compañera Marinés se va a una cita el día 12 de junio. La cita era con un compañero que venía en Argentina. El compañero era un compañero de Frías. Había caído un tiempo antes. Por supuesto, siempre lo marcamos, bajo tortura, bajo extorsión, bajo mil cosas, pero con la intención él de escaparse. Eso también queda claro en lo que pasó en Lima. Él a los milicos que lo llevan, que era la patota del 601 Inteligencia, le pide permiso a los militares peruanos, que todavía era dictadura, para operar en Lima y secuestrar a 15 montoneros que estaban en Lima. Los peruanos acceden al pedido. El compañero dice que la cita la tenía el 11 de junio en el barrio donde lo secuestra. Un día antes de la cita real. Claro. ¿Qué pasa? Él llega a la cita, distrae a los captores, iba con 2 captores argentinos. Hay una anécdota que es cruenta, pero es así. Él iba caminando y tenía un hilo atado desde el testículo al dedo gordo del pie, cosa que no podía correr. Él logra cortar el hilo con un cigarrillo dentro del bolsillo, corta el hilo y cuando se siente libre, distrae a los captores y sale corriendo. En el momento que sale corriendo, los argentinos empiezan a los gritos a correrlo, agarran al ladrón y tiran tiros al aire. Sale un peruano de un negocio, pensando que era un ladrón, le hace una zancadilla y lo recapturan a este compañero. Si no hubiese sido por eso, no, se escapaba y no pasaba todo lo que pasó después. Pero bueno, llega el 12 de junio, Marinés va a la cita, secuestran a Marinés, Marinés aguanta 3-4 horas la tortura, después de esas 3-4 horas de tortura, abre la casa, que era lógico. ¿Por qué? Porque nuestra política era que a las 2 horas de que Marinés no volviera, había que levantar la casa. Claro. Exactamente. ¿Qué sucede? Ahí hay un mal error, hay un error en la apreciación que la comete Perdía, que es pensar, porque Marinés la cita la tenía a las 5 de la tarde, a las 7 de la tarde nos llega. Cuando yo llego a las 8 de la noche, que yo había salido también, los encuentro con cara de circunstancia a todos, mi vieja, a Marinés, a mi vieja, a Perdí y a su mujer. ¿Qué sucede? Ahí me cuentan, yo le digo al pelado, hay que levantar la casa, y aparte había que levantar la otra casa donde había un compañero. Él dice que no, que él se va de la casa por una cuestión de seguridad, que nos quedemos en esa casa mi vieja y yo, y que yo entrara y saliera. Él analiza y dice que la situación pudo haber sido con un problema con la policía peruana, cosa que no fue así, evidentemente. Y que yo entrara y saliera de la casa para comunicarme con los peruanos. Nosotros teníamos relaciones con partidos políticos en Perú, que era el Partido Socialista Revolucionario, el APRA peruano, y nada, teníamos esa relación, ¿no? Él plantea que yo entrara y saliera, y en esas entradas y salidas, en una de esas, cuando estoy volviendo, veo que está la casa rodeada. Llego al teléfono de la esquina, que está en la esquina de mi casa, de esa casa teníamos el teléfono público, me quedo ahí y me comunico con mi vieja y le comento que la casa está rodeada. Entonces, me dice, bueno, que yo siga adelante, que no me quede, no había forma, yo estaba a 20 metros, a un cruce de calle de los milicos de civil, con armas largas, era de noche, se veía muy poco, pero sí se notaban las armas largas. Y en ese interín también miro los autos, que había 2 autos estacionados, y veo que estaba María Inés dentro del auto. Nos miramos y ella baja la cara. Yo creo que en ese momento ella queda tranquila, como diciendo, bueno, Facundo pasó a ver cómo estaba todo y seguí viaje. Confirmó. ¿Por qué? Porque la casa debería haber estado vacía. Esa es la realidad. Y la casa estaba con mi vieja y en la otra casa estaba un compañero. No se cumplió, por decir de una manera, el protocolo que teníamos, que a las 2 horas vaciar. Pero bueno,
Ahí suceden un montón de cosas, yo paso al lado de los milicos, paso a 1 metro de ellos, los miro, paso adelante, creo que si me preguntaban la hora o algo, no estaría contando la historia porque me iban a notar la tonada argentina, digamos, y iba a pasar, digamos, lo peor. Sigo caminando, logro contactar a los peruanos y se inicia otra etapa que es la etapa de denuncia. Los peruanos vienen a mi casa, yo vuelvo a hablar con mi vieja, intento hablar, hacer una segunda llamada, mi vieja ya no responde, ya quiere decir que el secuestro se había consumado. Y nada, me esconden en una casa, estoy casi un mes escondido en una casa y comienza toda la etapa de denuncia internacional, digamos. El 12 de junio fue el secuestro, el 13 de junio se hace una denuncia, una conferencia de prensa en Lima, denunciando los secuestros de Frías, de Marinés, de mi vieja y del negro Cacho, Julio César Ramírez, que era el compañero que estaba, un cordobés que estaba en el otro departamento. Y se inicia toda la etapa de denuncia, ¿no? Gustavo, nos quedan 15 minutitos, pero tenemos que hacer una tanda publicitaria obligada. Ahí Vamos con la me avisan de la obligación. producción. ¿Sí? Dale, espero. Vamos a una pausita y en un ratito Dale. seguimos porque la verdad es que nada, es tan interesante la historia que siempre se extienden y nos queda un montón y hay una partita de la actualidad que también es muy importante que la podamos mencionar. Adelante, Así que adelante, hacemos una adelante. breve pausa y volvemos. Y seguimos. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Luis Piccoli, soy integrante del Instituto Bonaerense Análisis Proyecto, que tiene sede en Florencio Varela, el IVAP. Hace muchos años nos dedicamos pura y exclusivamente a la inclusión educativa, al derecho a estudiar, al derecho a aprender. Trabajamos mucho la inclusión en todos los aspectos y hoy, en tiempo de pandemia, en un momento muy duro para la sociedad argentina, estamos trabajando el armado de merenderos comunitarios y ropero comunitario. Te pedimos que nos des una mano, que nos ayudes a ayudar. Ropa limpia, que ya no uses para poder compartir de invierno y fundamentalmente que nos ayudes, si no puedes con ello, en harinas, con leche, con grasa, con aceite, y ahí te dejamos nuestro CBU. Bueno, acá volvemos otra vez de la tanda. Ahí queremos agradecer todos los comentarios. Ahí muchos saludos para vos, Gustavo, de compañeras, Gracias a compañeros, todos. muchos ahí agradecidos de la historia, ¿no? De este relato, de saber que hubo compañeros comprometidos con la vida de muchos que estaban arriesgando la propia acá. Así que bueno, para nosotros es muy importante esto, ¿no? Que podamos compartirlo con personas y a través de las redes nos permite llegar a un montón de lugares. Bueno, yo en mi caso particular, que estoy en Mar del Plata, vos hablás de María Inés y nosotros tenemos a Fernanda, su hija, que es una de las que Claro, vos mencionaste claro, que estaba en la guardería, y bueno, claro, para claro. nosotros es como muy cercano. Para Así mí que también, son muy cercanas ellas dos, las dos hijas. bien, te agradecemos y Encima bueno, Fernanda es muy parecida a la madre, muy, muy parecida. mirá, ¿no? Sí, Qué sí, recuerdos. sí, 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 muchísimo, muchísimo. Me imagino que después de estos años, ya volvemos un cachito, pero después de estos años me imagino que ya está como, ¿no? Al principio ha sido duro el recuerdo, ¿no? Duro todo volver a... Sí,
Sí, tan charlado, digamos. A ver, yo desde el 80 que hablo esto, o sea, yo nunca dejé de denunciar y hablar y de buscar justicia, aunque, viste, todos tenemos nuestro momento y en cierto momento también dejé de hacer cosas, me alejé un poquito, luego volví y como todo, ¿no? Pero nada, es así, es así. Vos sabés, mis hermanos fue un proceso bastante diferente, ¿no? Ellos no vivieron, los que estaban en la Argentina, la transformación de la vieja en su aspecto más de compromiso, entonces les costó más asumir algunas cosas, ¿no? El duelo fue muy fuerte para ellos en ese sentido. El golpe fue muy duro para ellos. Yo conviví y viví la transformación de ella, entonces fue diferente, aunque, digamos, el golpe es el golpe, ¿no? Es así, pero nada. Que bueno, justo es un poco de ahí donde estábamos contando, que es cuando la secuestran en Lima a Marinés, a Noemí, tu mamá, y a... Al Negro Cacho, a Julio César Ramírez y Frías, que era el compañero que traen desde Argentina secuestrado, ¿no? Bueno, ahí un poco, digamos, es una historia compleja porque ahí se da, estoy todo un mes escondido en Lima y me entero de que el cuerpo de ella aparece en Madrid. Me enteró por la radio que teníamos en Costa Rica, Radio Noticias del Continente, de que había aparecido el cuerpo de mi vieja y que, digamos, nada, apareció el cuerpo en un hotel de Madrid, y con toda una operación de inteligencia montada, justamente estamos en este momento de juicio, ¿no? Montada por el 601 Inteligencia, que era desvirtuar la denuncia anterior que tenía que ver con los secuestros en Lima. ¿Por qué? Porque la operación de Perú fue abortada. A ver, la limpieza que exige la dictadura militar peruana, es decir, que sea una operación rápida y limpia, tiene que ver con que, porque a mí no me secuestran, yo salgo y puedo hacer la denuncia junto con los compañeros, eso se desvirtúa, entonces se les cae la operación, digamos, ¿no? Por decirlo de una manera. Entonces tienen que inventar algo porque Perú presionaba a la Argentina diciendo, bueno, hagan algo porque tengo 4 personas secuestradas y no sé qué hacer con ellos, digamos, 4 personas con vida. Sabemos que estuvieron en un centro de esparcimiento que llamaban del ejército peruano, que ofrecieron como lugar de tortura, estuvieron todos. A Frías lo sacan casi inmediatamente para la Argentina, en el Hércules que fue llevado, y lo que se supo luego con los años es que a mi vieja, a Marinés y a Negro Cacho, los llevan por Bolivia, los expulsan oficialmente del país, lo entregan al gobierno boliviano, ya dictadura en Bolivia, y de ahí perdemos rastro. Nuestra teoría fue la de siempre, es decir, desde Bolivia por Jujuy, Buenos Aires, Campo de Mayo, porque los que hacen el operativo, eso sí fue, eso se supo en el momento, era el ejército argentino, no era ni la marina ni nada, fue el ejército argentino, así que eso sí se supo. Con los años, y esto sí ya entramos en la etapa, digamos, de investigación, lo que fue toda la causa contraofensiva, con los años aparece un documento de Cancillería Argentina que da cuenta que los secuestrados fueron sacados de Bolivia a Brasil y de Brasil ingresado a la Argentina. ¿Por qué decimos que mi vieja estuvo en Argentina secuestrada? Porque en el cuerpo de ella cuando aparece en Madrid, aparece ropa industria argentina, un zapato industria argentina que había sido usado muy poco, viste que un zapato de mujer que fue usado muy poco está intacto, en la suela, había parte de la suela no gastada, y a su vez monedas argentinas en sus bolsillos. Entonces demostró que no es que desde Brasil fue llevada, pasó por Campo Marte. Y con los años también que pasaron cosas, como digo yo, en el año 2007 hay un chico que duda de su identidad, que se acerca a abuelas de Plaza de Mayo, dice que sospecha de ser hijo de desaparecidos, deja su sangre
y da negativa a la búsqueda, pero abuela se queda con la sangre. ¿Qué sucede? Nosotros, la familia, nunca dimos sangre, abuelas de Plaza de Mayo, porque para nosotros nuestra hermana había caído en combate y a su vez nunca supimos que ella estuvo embarazada. Entonces nunca hubo una búsqueda. Pasan más o menos 2, 3 años, hay una sobreviviente de Campo de Mayo que dice, que escucha que en Campo de Mayo se comentó que la Molfino había dado a luz un bebé. Entonces ahí nos llaman a nosotros, damos sangre y dimos en el 2010 con el nieto recuperado número 98 que resultó ser hijo de mi hermana y de Guillermo, ¿no? Y eso es algo que también nos cambia la cabeza e incluso nos cierra esta teoría de que mi vieja estuvo en Campo de Mayo. ¿Por O qué sea que hasta el decimos 2007 ustedes nunca sospecharon nada nada? de Hasta el nada. 2010, la fecha es 2010. 2010. Le dio negativo, se fue a su casa con el resultado negativo y año 2010 nos piden a nosotros, por causa de esta sobreviviente que cuenta esto, y ahí sí damos con esa historia. ¿Esto con qué nos une? Con esta historia y esta teoría de que mi vieja pasó por Campo de Mayo. Siempre dijimos que si mi vieja fue, como está probado, con vida, acompañada con 2 agentes de inteligencia a Madrid, ¿por qué en el aeropuerto de Madrid no empezó a los gritos estoy secuestrada, como eso siempre aconsejábamos en un aeropuerto europeo? Pasaban 2 cosas. En ese momento tenía a mi hermano preso, que había sobrevivido a la desaparición y estaba preso en una cárcel, en ese momento creo que estaba en Rawson. ¿Y qué sucedió? Para la fecha que mi hermana estaba pariendo en Campo de Mayo, estaba haciendo el secuestro y posterior llevada a Campo de Mayo mi vieja. Entonces, nosotros tenemos como teoría que mi vieja la vio a mi hermana y por eso ella accede a ir a Madrid y no hace ninguna denuncia. Y a su vez, en el hotel donde aparece mi vieja muerta, había un pasaje Madrid, de avión, Madrid-París para los próximos días, que es posible también que los milicos le hayan dicho que en 2 días iba a estar yéndose a París a ver a mi otra hermana. Entonces, todo un cúmulo, digamos, de engaños. Y a su vez, la operación que monta el 601 en Madrid es toda la estrategia para decir que todo lo de Perú, la denuncia de secuestros en Perú, fue todo mentira, porque en el departamento donde aparece mi vieja, también dejan el pasaporte del otro secuestrado en Lima, del negro cacho Julio César Ramírez, dejan el pasaporte y montan la escena como que él haya estado ahí. Entonces eso daba como que desvirtuaba la verdadera situación. En un momento sucede algo y con esto, porque después viene toda la etapa de investigación en Madrid, donde no se llega en el año 80 a nada, porque había mucha presión de la dictadura argentina sobre el gobierno ya de Adolfo Suárez, el gobierno de derecha. Ahí estaba un ministro del Interior que era Martín Villa, que fue hace poco, creo que condenado en España por el tema de los crímenes del franquismo y todo esto. Martín Villa era ministro de Interior con muy buena relación con la dictadura argentina y a su vez Martín Villa era socio de las empresas Edesur y Edenor en Chile con el gobierno de Pinochet, digamos. O sea, había toda una gran relación. Las empresas privatizadas, creo que se llaman igual que acá. De hecho, yo cuando declaro con el juez Garzón, le pido a Garzón que investigue a la relación de inteligencia argentina con los españoles y nunca se investigó absolutamente nada. Digamos, ¿no? Todo lo que fuese fuera de casa sí, pero dentro de casa nada. Así que bueno, esto se hizo largo, bueno, hay mucha presión de la dictadura argentina, nos persiguen en Madrid, nos presionan en el juzgado, entonces los compañeros de la organización me aconsejan irme de Madrid y ahí un poco decido ir para Nicaragua, es donde yo me incorporo al ejército sandinista, donde estoy 2 años más o menos. Así que nada. Lejos de retroceder, vas No, por más. la verdad que fue una experiencia muy grosa, ¿no? Para mí, porque un poco fue vivir
vivir lo que hubiese sido, porque, fíjate vos que paso a lucir un uniforme, ¿no? Paso a formar parte de un ejército, si se quiere, popular, se llamaba Ejército Popular Sandinista. Fue un poco pasarme del otro lado, digamos, ¿no? Entonces paso yo a ser un oficial, digamos, del ejército sandinista, nada. Hago algunas operaciones ahí, nada. Entreno gente, nada. Bueno, fue una experiencia, la verdad que muy, muy linda, muy linda. Muy linda. Bien, me interesa un poco ahora venir más acá, ¿no? Después con el retorno de la democracia. Bueno, lográs venir al país después de mucho tiempo, ¿no? De pelear, me imagino que debe haber sido duro entrar de forma legal, porque me imagino que habrás entrado con tu nombre verdadero, ahí ya aparece Sí, Gustavo otra vez, ¿no? Chau exactamente, Facundo, chau Benjamín. exactamente. Entro con mi Y, nombre real, sí. y me interesa esto de que vos le ponés cara a muchos genocidas que hasta ese momento, digamos, pasaban desapercibidos. Estamos acostumbrados a ver muchos rostros o figuras, incluso tal vez no rostros de los compañeros y compañeras que fueron desaparecidos, secuestrados, torturados, y vos lográs empezar a identificar a muchos de los genocidas, digamos, de los desconocidos, ¿no? Porque sabemos que Videla, Macera y todos los demás sí los conocíamos, pero muchos no. Sí, eso comienzo, digamos, un poco a partir de nuestra causa, ¿no? Nuestra causa contraofensiva arranca la etapa de investigación o de instrucción, comienza más o menos hace, te puedo decir, 7, 8 años, ¿no? Un grupo de hijos y compañeras y compañeros de nuestros compañeros militantes de aquellos años se empiezan a juntar con nuestro abogado Pablo Yonto en ese momento, después se suma otro abogado, compañero Coco Lombardi y su hija Susana, que se arma un equipo de trabajo muy interesante. Yo me sumo un poquito más tarde al grupo de investigación y de querellantes, digamos. Yo me presento como querellante por mi vieja y mi sobrino Guillermo Amarilla, se cambió por supuesto el apellido y el nombre, se llama Guillermo Amarilla, igual que el padre. Él también se presenta como querellante por mi hermana y por mi cuñado, ¿no? Bueno, nos incorporamos y esto a mí me llevó en las primeras indagatorias. Nosotros arrancamos con 16 imputados en nuestra causa, todos parte del 601 Inteligencia, 201 Inteligencia y Comando de Institutos Militares. Es la primera vez digamos, que se arranca en un juicio contra la inteligencia militar argentina. Entonces, como arrancan las indagatorias de los milicos, yo comienzo a hacerle fotos, ¿no? Esperándolos Y ahí un poco, a mí me hace un poco ruido en la cabeza y digo, ¿por qué no empezar a hacer fotos a los rostros de estos tipos, de estos genocidas? Porque van a quedar en la historia, porque si no van a quedar 20 en la historia. Y yo creo que en algún momento uno se va a ir, digamos, vamos, lo natural de la vida, digamos, ¿no? Y esto hay que hacer un archivo con estos rostros. Entonces por eso arranqué un poco con esta idea, ¿no? De reflejar un poquito los rostros de estos tipos, ¿no? Y a su vez, nada, por estas cosas también de la profesión, viste, yo soy fotógrafo en la Cámara de Diputados, y como militancia arranco con todo esto en cuanto a visibilizar los rostros, se van presentando las ocasiones de otras causas y de otras situaciones en sí, donde te empieza a llegar información de que hay uno u otro genocida violando la domiciliaria. Entonces un poco la idea fue, en un momento que fue el primero, digamos, que en el caso mío descubro, Jorge Jerónimo Capitán, que era un genocida, vivía en un barrio, que yo voy a ese barrio por casualidad, en realidad a buscar a otro, a buscar información sobre otro, y me dicen, a ese no lo conocemos, pero mira, acá a la vuelta hay uno que sale a caminar todos los días. Entonces ahí arranca una investigación que llevó 6 meses y que logramos que Jorge Jerónimo Capitán, que estaba con prisión domiciliaria y a su vez eh, le habían autorizado a salir a caminar, digamos, alrededor de la manzana. Bueno, él violaba el perímetro, entonces, bueno, logramos que volviera a la cárcel de Seiza, ¿no? Y después, bueno, hubo un par de casos más que tenían que ver con nuestra causa, pero nada, igual es un trabajo, no lo hago yo solo, ahí soy un poco la cara visible.
pues imagínate que uno por ahí tiene que dejar todo un domingo, todo un sábado para instalarse en algún lugar y esperar a que esta persona salga de su domicilio. Evidentemente tengo los domicilios de algunos donde cumplen las domiciliarias. Es un poco esperar que salgan y ver hacia dónde van, dónde caminan, porque no tendrían que tener permiso. Entonces esas son las dos cosas paralelas, pero sí a mí me interesa los rostros, ¿no? Porque, primero porque van a quedar un poco en la historia, ¿no? De hecho hay que hacer un archivo, creo que hay que dejar un archivo en el Archivo Nacional de la Memoria con los rostros de estos tipos, incluso con la historia de cada uno, es decir, quiénes fueron, qué hicieron, en qué participaron, aunque a veces se sabe genéricamente que fueron parte del servicio de inteligencia y no tenés cómo unir, esto también nos sucede en nuestra causa, cómo unimos un imputado, por decirte, Cinto Curtó, que era del Comando de Institutos Militares, por decirte, cómo unirlo con un operativo, un secuestro en sí de un compañero, no. Entonces, probar que fueron parte de una estructura de inteligencia que operaron con el caso nuestro, contra los compañeros que participaron en una contraofensiva, digamos, ¿no? Pero bueno, un poco es la historia esta de la fotografía, que a mí en ese sentido me apasiona, digamos, dejar ese registro, me parece importante y tiene que servir, digamos, para las nuevas generaciones. Y en esto, digamos, para mí las nuevas generaciones tiene que ver con lo que un poco nos está pasando. Tuvimos muchos años en la Argentina donde fue la antipolítica, ¿no? Hablo de la época, digamos, ¿no? De allá a lo lejos, ¿no? El turco, que esta cosa, digamos de la no darle bola a la militancia. Con Néstor y Cristina se pone en relieve lo que es la juventud y la militancia en sí, se pone, digamos, en primer plano eso. Y de hecho, en el 2010, 2011, yo participaba en un organismo donde dábamos charlas en colegios secundarios sobre la experiencia de los 70. Se juntaba un curso de cuarto año, quinto año, se contaba la experiencia sin entrar en cuestiones partidarias, ni mucho menos, ¿sí? No contar lo que había pasado. Realmente se daban situaciones interesantes, los chicos participaban mucho, te preguntaban mucho, incluso cosas muy simpáticas, ¿no? Por decirte, en algún momento de una de las charlas donde yo contaba toda esta cosa, ¿no? De la militancia, mi edad, lo que yo hacía, lo que yo viajaba, que yo un día surgió una pregunta de una adolescente, una chica, me dice si había tenido tiempo de enamorarme, por ejemplo, ¿no? En eso. Entonces, cómo, digamos, ella trasladaba toda una historia, se comparaba con lo que ella por ahí estaba haciendo hoy y le preocupaba si yo tuve tiempo de enamorarme, y a su vez también había otras preguntas u otras acotaciones donde yo ¿Y qué también le iba. respondiste, Gustavo? ¿Cómo? ¿Qué le respondiste? Sí, algún amor platónico, ¿no? Puede haber habido, sí, sí, claro, claro que había tiempo para todo. Yo escuchaba música, yo entrenaba mucho. Yo, como no podía ir a gimnasios, yo siempre tenía en mi casa una bolsa de arena, tenía elementos, yo hacía artes marciales, tenía los famosos nunchakus, las estrellas, digamos, sabía mucho de eso. Entonces, un poco, sí, no, tenía tiempo para cosas para mí, evidentemente, ¿no? Y nada, después también estaba esta cosa de decir, no, pero todo lo que vos hiciste y yo con esta edad no hago nada. Entonces venía la explicación, digamos, que es lo que a mí me tocó vivir, es lo que a mí me tocó vivir y decidí hacer esto, y vos tenés hoy una edad que podés hacer otras cosas, que aunque no se parezca a lo que yo hago, podés militar en política. Y en ese momento, o sea, no me importa en dónde, pero tenés que hacer algo. O sea, la militancia política en un adolescente en adelante es importante. Yo decía, aprovechen lo que es el vivir en democracia, en lo que es vivir lo que están viviendo, y a su vez participen en política. Digamos, para poder hablar o criticar desde donde sea, tenés que participar. Bueno, un poco siempre era para mí el mensaje que yo tenía y quería siempre terminar dando, no entrar en una comparación, uy, todo lo que vos hiciste con esa edad y yo no hago nada con la misma edad. No, las circunstancias son totalmente diferentes, y te diría que por suerte no están viviendo lo que yo he vivido, digamos. Nadie eligió ese camino, era lo que nos tocó en ese momento, ¿no?
Pero hubo, podemos seguir peleando por el agua potable de nuestros barrios populares, ¿no? Los pero servicios, totalmente, el luz, derecho a la agua. vivienda, el derecho al agua, el derecho a la salud, el derecho, tantas cosas que, aunque parezca mentira, pasaron desde el 76, desde el 73, ponele, los años que han pasado, que no sé ni calcularlos, que tengamos barrios todavía este, en esas condiciones, digamos, ¿no? Por supuesto, creció la población, creció la ciudad, lo que es provincia de Buenos Aires, se despobló la Argentina para concentrar por una cuestión de necesidad económica, digamos, provincia de Buenos Aires, ¿no? Entonces digo, no, es increíble, pero digamos, hoy tenés los movimientos sociales que están en los barrios peleando por las mismas cosas, ¿no? Evidentemente con otras armas, pero con la política en la mano y con la razón en la mano. No puede ser que haya chicos que que se mueran por falta de atención de salud, o aborígenes en el interior del Chaco que no tengan acceso a la educación, a la escuela, a una vivienda digna, que se mueran de chagas, digamos, mil cosas que suceden, ¿no? Y que nada, que es increíble que en algún punto, después de tantos años, pasaste por tantas cosas y decís, estamos en la misma situación, ¿no? Y hoy la lucha pasa incluso por eso, y hay que meter un tema más, ¿no? Que en aquellos años quizá no estaba presente o estaba, es la lucha, el medio ambiente, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que nos está pasando con el medio ambiente? Lo estamos, si vos ves desde la cantidad de huracanes, los incendios forestales, muchos provocados, está claro, también, pero por la ambición de cuatro sojeros que quieren plantar más soja. Digo, hay que replantearse un montón de cosas, qué camino seguir, ¿no? Completamente. La verdad que es un placer escucharte, a pesar de que, bueno, también es parte de nuestra historia negra, es un placer escucharte. En nombre mío, de todos los compañeros y compañeras que hacemos el IVAP y de la enorme audiencia que hemos tenido, te lo agradecemos. La verdad que es muy bueno escucharte, que, bueno, es un relato conmovedor, pero que es real y por lo tanto tenemos que siempre tener la memoria de lo que pasó en Argentina, porque nosotros, en tanto militantes, tenemos la posibilidad de salir, reclamar, salir a la calle, poder movilizarnos y sabiendo que después volvemos a nuestras casas sanos y salvos, salvo a veces el gatillo fácil o la violencia institucional, Ni pero hablar, tenemos la ni hablar. ventaja de siempre volver y bueno, y en parte tiene que ver con toda esa lucha, ¿no? Y con esto que quiero remarcar, que vos marcás, me parece muy bien, de la contraofensiva, no como una lucha militar, que lo quisieron instalar con la teoría de los dos demonios también, sino con toda una disputa que tenía que ver con poder socavar lo que quedaba de la dictadura, que ya era a nivel internacional conocida, con todos los desaparecidos. Mira, hay algo que para mí, digamos, yo sé que era muy joven en aquellos años, claramente era muy joven, ¿no? No lo voy a Sí, negar, pero no era el único, ¿no? Había, te cuento dos casos, digamos, que no los conocí por una cuestión de esta cuestión de clandestinidad, pero son dos compañeros que en aquel momento también tenían mi edad y que se incorporan a la contraofensiva, también por esta cosa familiar, ¿no? Porque eran los padres militantes, y hoy no están, y son Jorgito Benítez y Verónica Cavilla. Los dos son compañeros que tenían mi edad y fueron secuestrados en el 80, ¿no? En Argentina, y los secuestran con, no sé cuánto habrán tenido, 17, 18 años, ¿no? No, la verdad que no podría calcular. Pues siempre digo, no fui el único, y hubo tantos compañeros heroicos. Yo la puedo contar, ¿no? Puedo contar esta historia lógico. y me encanta contarla y soy feliz con transmitirla. Nunca dejé de contarla, la vez que puedo, mejor o peor, a veces las cuento de una manera, no es que cambie la información, pero hay veces que hay gran empatía, como en este caso, entonces como que soy más fluido, pero digamos, siempre, cuando yo volví en el 84, al Chaco, fui derecho al Chaco, yo siempre conté lo que fui, conté lo que hice, absolutamente todo, ¿no? Y nada, es lo que me tocó vivir, ¿no? Pero también hubo otros compañeritos que en aquel momento tenían mi edad, hoy creo que Verónica tendría mi edad, y Jorge también, y nada, ellos hoy no están, ¿no? Fueron secuestrados por la dictadura y asesinados, ¿no? Y por ello y por la memoria de los 30.000 es muy importante tu relato, porque en definitiva
vos pudiste hacer tu historia, pudiste crecer, me imagino que habrás podido formar una familia y muchos de ellos y de ellas no, y bueno, la historia es en conmemoración de los 30.000 y bueno, y de todos los que como vos han podido contar la historia. Te lo agradecemos profundamente, Gustavo. Bueno, gracias a ustedes. Yo creo que todo esto sirve, ¿no? Yo siempre digo que hablar y contar la historia sirve. Hoy esta cosa de la tecnología nos permite a lo mejor estar hablando con 50, con 100 o con 200. Nos sirve hablar en un colegio para 3, nos sirve hablar en una esquina para 4. O sea, todo sirve. Yo creo que todo va quedando. Te aprueben o no te aprueben, compartan o no compartan la historia, pero es parte de lo que nos pasó a todos. Completamente. Sí, Muchas gracias por la gracias, invitación. Gustavo. Con esto vamos finalizando el ciclo de militancias y resistencias populares a las dictaduras, con bueno, esta gran charla que hemos tenido con Gustavo Molfino, militante montonero, hoy fotógrafo y bueno, parte querellante de la causa contraofensiva que está entrando en las últimas instancias y veremos cuál es el resultado, que no lo hemos podido entrar en profundidad porque bueno, la charla nos ha llevado por toda la otra parte de la historia que la verdad ha sido muy interesante. Muchas gracias y bueno, esto fue todo. Agradecemos a Livap por el espacio y estaremos el lunes que viene contándonos otra vez. Un abrazo a todos y todas. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Luis Piccoli, soy integrante del Instituto Bonaerense Análisis Proyecto, que tiene sede en Florencio Varela, el IVAP. Hace muchos años nos dedicamos pura y exclusivamente a la inclusión educativa, al derecho a estudiar, al derecho a aprender. Trabajamos mucho la inclusión en todos los aspectos y hoy, en tiempo de pandemia, en un momento muy duro para la sociedad argentina, estamos trabajando el armado de merenderos comunitarios y ropero comunitario. Te pedimos que nos des una mano, que nos ayudes a ayudar. Ropa limpia, que ya no uses para poder compartir de invierno y fundamentalmente que nos ayudes, si no puedes con ello, en harinas, con leche, con grasa, con aceite, y ahí te dejamos nuestro CBU.